Queridos amigos de la dulzura de mi carácter, un placer estar de nuevo con todos ustedes en un programa de hoy, 28 de abril del 2026, muy especial para mí, muy especial para toda la afición del béisbol, espero que sea, porque hoy está cumpliendo 10 años de fallecido nuestro querido y recordado Humberto Beto Perdomo, quien fue un hombre de los medios tan exitoso, tan alegre, tan entusiasta y nos llenó pues de sus grandes descripciones, de sus frases, de sus chistes, de su manera de encarar la vida con esa alegría y con ese entusiasmo. Hoy le vamos a dedicar este programa de la dulzura de mi carácter justamente la dulzura de mi carácter, una frase del propio Humberto Beto Perdomo que se nos fue hace 10 años ya. Les recordamos que este programa llega a todos ustedes a través de la publicidad de Simple Fibra, el internet más confiable, sin duda alguna, del mercado. Pues en la nueva tienda de Simple, allí lo puedes obtener. Revisa tus posibilidades económicas, revisa las diferentes tarifas, las ofertas y todo eso, y contrata Simple Fibra. Me lo vas a agradecer. Beto, Betico, ¿por qué te no fuiste tan temprano? Eso es algo que yo siempre digo en lo que respecta pues a el temprano fallecimiento del hombre de Baruta. Era orgulloso de ser de Baruta y le echamos broma porque hace muchos años, en los años 60, a la gente le decían, ¿tú cómo que eres de Baruta? Porque estaba medio perdido. Y bueno, si algo no estaba en la vida, Beto, perdón, era perdido, porque era un hombre de unas pilas, de una alegría. Y bueno, son 10 años de ausencia y, y yo no, por supuesto que hay en el fondo del corazón una tristeza por no tenerlo con nosotros desde hace ese tiempo, pero es que Beto era un personaje tan alegre. ¿Lo vimos molesto? Sí, por supuesto que alguna vez lo vimos molesto, pero fueron muchas más las veces que lo vimos con una alegría, con un entusiasmo y con unas ganas de vivir, con una afición por el golf que lo llenó completamente, sobre todo al final cuando se hizo profesional del golf. Pero yo comencé a trabajar con Beto por allá por el año 83 en Venezolana de Televisión. Imagínense ustedes, transmitíamos las grandes ligas y yo comencé allí y compartí con él. Recuerdo que uno de los primeros juegos que hice con él, que creo que fue en la temporada del 84, fue el No Hit No Run, aquel de Jack Morris. Pero fueron momentos infinitos, infinitos, porque tuvimos la oportunidad de compartir mucho, porque no éramos compañeros no éramos solamente compañeros de trabajo, sino que éramos amigos, compartíamos, íbamos para acá, íbamos para allá, y tuvimos una cantidad de viajes que fueron muy satisfactorios. Recuerdo el viaje a Seattle, por ahí hay una foto que me recuerda esa asistencia en Seattle y que pues estuvimos en esa bella ciudad y comimos en el restaurante de la Torre, esa altísima que hay allá, y por supuesto pagué yo, ¿no? Pero bueno, dentro de todas esas cosas, Beto fue y me preguntaban un poco, o yo lo defino como un personaje auténtico. Beto era igual y se comportaba igual con cualquier persona que no lo conociera, con cualquier persona de origen humilde, como luego de tantos años compartió con la crema innata de la sociedad venezolana, jugando golf en el Vallarriba y en el Caracas Country Club. Y me lo afirman varios compañeros y amigos entre ellos Ricardo Zulaga,
y hay otros que me han hablado mucho también de la calidad que tenía como jugador de golf Beto. Pero son tantas las anécdotas. Yo recuerdo que nosotros transmitimos los Juegos Panamericanos, sí, los Juegos Panamericanos, allí fue mi debut, eso fue en el 83 y en un momento dado nos pusieron a transmitir a Beto y a mí voleibol. No teníamos mucho tiempo conociéndonos, ¿no? Y bueno, dicen las malas lenguas que yo hablaba demasiado y no dejaba hablar a nadie. Y hubo un momento que estábamos transmitiendo un voleibol y a mí me encantaba tanto el voleibol, que bueno, hice muchos comentarios y Beto, que estaba al lado mío, se paró y se fue del estudio. Bravo, porque yo no lo dejaba hablar. Regresó al rato y bueno, esa alguna de las anécdotas. Pero las frases prefabricadas del béisbol no dejan de ser interesantes. Prefabricadas, digo, como hay tantas y tantos narradores y tantos comentaristas, tenemos algunas frases que lucen prefabricadas, pero es que casi todas las de él fueron una explosión de la emoción, como aquella de cómo se goza ganando, pero bueno, eso de prefabricado no tiene nada, eso es algo, bueno, en la que sí medio la prefabricó un poquito por el cliente fue, esto no es un bombo, es un bimbo, porque él decía un bombo, y bueno, aprovechó comercialmente eso, pero fueron tantas frases, fueron tantas cosas, el cómo se goza ganando, el no pierdas la dulzura de tu carácter, John, y tantas, su forma emocionante de narrar el jonrón, su forma pues de siempre tener una palabra de alegría, Beto, no podemos decir que él transmitía un juego de pelota. Bueno, por supuesto que lo transmitía, con una voz tremenda, con una dicción muy buena, con esa voz que él tenía y esa alegría. Pero es que él se veía, él disfrutaba eso, lo disfrutaba y lo hacía con un entusiasmo tremendo y tratábamos de hacer la cantidad de veces que nosotros estuvimos juntos, tratamos y la gente así lo apreciaba. Cuando estuvo conmigo, cuando no estaba conmigo también, nos recordamos con otros comentaristas, bueno, que siempre estaban con un tono de humor, con un tono de alegría y siempre con muchísimo entusiasmo en sus transmisiones y con todas esas frases que acotaba. Y bueno, recuerdo, yo no sé si ese día de Jack Morris en el año 84 él usó esa frase, pero la usó muchos años después, cuando un sexto inning, los narradores antiguos decían que era pavoso decir que se estaba tirando un juego sin hit y sin carrera. Yo siempre he pensado todo lo contrario, pero bueno, fueron nuestros maestros y los que nos formaron. Y Beto empezó, bueno, cuando se terminaba, por ejemplo un quinto, un sexto inning, y bateaba el equipo que estaba recibiendo el noveno run y no había dado hit, él al terminar ese inning, cuando venía a batear el equipo que estaba ganando y que estaba dando el noveno run, él decía, llamen a sus amigos y díganle que este señor está lanzando unos hino run, y eso comunicacionalmente es de una validez espectacular, porque, bueno, uno siempre, muchas veces, te vas por lo fácil de ir narrando o de ir siguiendo los juegos y crees que todo el que te está escuchando o viendo está desde el primer inning. Y entonces, bueno, en ese momento hay que resaltar. Lo que no se hace es que cuando esté bateando uno de los bateadores que está en el equipo que está recibiendo el noveno run, tú digas ahí, no, pero tienes que resaltar, ese es el valor comunicacional de una narración. Pero bueno, son tantas cosas que vivimos y bueno, a Beto no le gustaba que supieran su edad, eso no le gustaba. Esto era una de las cosas que él se cuidaba bueno, de que no se supiera la edad, la cédula no la mostraba nunca. Y
bueno, compartimos series mundiales, compartimos y compartimos aquel gran momento de la historia del béisbol de Fernando Tatis Jr., cuando dio ese par de cuadrangulares. Eso fue un viernes en la noche, lo recuerdo clarito, estábamos en Televen y estábamos transmitiendo y había dado ya un jonrón Tatis con las bases llenas y se presentó a batear con las bases llenas y cuando le hacen uno o dos lanzamientos, en el segundo o tercer lanzamiento, yo me quedo viendo a Beto y él me iba a decir exactamente lo mismo. ¿Tú te imaginas lo que puede pasar aquí? Que este señor de dos cuadrangulares con las bases llenas, el mismo inning contra el mismo pitcher, bueno, y eso sucedió. Pero bueno, son tantas las anécdotas, tantas las vivencias de un Beto que fue un ser humano, porque a él, bueno, viva la Pepa, era lo que algunos decían de él, pero era una persona muy, muy centrada y una persona de unos sentimientos realmente buenos. De hecho, él se arregló su casa allá en Baruta y había algunos de nuestros compañeros que venían a Caracas y se quedaban allá en su casa. Y bueno, todo eso demuestra lo que fue una persona con un talento tremendo, con una alegría de vivir extraordinaria, que la demostraba en todas sus facetas. Ojo, que nadie puede recordar la faceta de Beto narrando boxeo, que tuvo de las peleas más grandes de la historia, el ramalazo y todas esas cosas, pero siempre con una alegría, siempre con una persona de mucho corazón, que tenía muchos amigos y que todos los que estuvimos alrededor de él siempre lo vamos a, lo vamos a recordar por esa situación y por esa personalidad. Él no tenía aspavientos en lo que significa pues trabajar o hablar con gente muy humilde, con gente de la alta sociedad, porque no tenía complejo. Beto no tenía complejo. El único complejo que él tenía era la edad, que no la quería mostrar. Y bueno, y decimos que a veces le costaba un poquito este movimiento. La verdad que no lo hacía con mucha rapidez de buscar la cartera para pagar, pero igualmente pues fueron tantos los momentos que compartimos en todos los sitios, en series mundiales, en Juegos de Estrellas. Ese en Seattle fue tremendo y bueno, siempre lo recordaremos por esa alegría y por esa calidad para transmitir emoción, para transmitir las victorias, para transmitir los campeonatos con esa voz tan bien administrada y con esa alegría que nunca vamos a recordar. Me cuesta porque sí, en definitiva termino poniéndome un poco triste porque se nos fue hace de manera muy prematura, pero lo recordaré siempre con la alegría de Betico. John, no pierdas la dulzura de tu carácter, querido amigo. Y con todas esas frases que espontáneamente fue creando, que fueron saliendo en su vocabulario y que se hicieron notables a lo largo de su brillante carrera como narrador de béisbol y como narrador de boxeo, que también tuvo una carrera extraordinaria. ¿A quién recordamos? ¿Al narrador? No. Por supuesto que yo digo no, porque no es el principal recuerdo que yo tengo de él, porque todo el mundo lo recuerda por su narración y por su calidad narradora, pero para mí lo que yo perdí no fue un narrador, lo que yo perdí fue un amigo y una persona que no olvidaré nunca por su afabilidad, por su aprecio, porque nosotros tuvimos una real amistad y eso lo voy a llevar en el corazón siempre y siempre le voy a decir, Betico, ¿por qué te no fuiste tan temprano, hermano? Imagínate lo que hubiéramos podido recorrer y disfrutar
junto contigo y toda la afición en estos 10 años. Pero tú hiciste historia, eso no hay ninguna duda. Tú hiciste historia y yo voy a aprovechar este momento, para exponer mi siguiente proposición y deseo. Beto Perdomo hizo tanto en la narración del béisbol en Venezuela que Beto tiene que estar en el Salón de la Fama del béisbol profesional venezolano, allá en Valencia. Sabemos que todas las cosas en el Salón de la Fama se han ido proponiendo, han ido saliendo poco a poco, porque se creó después de una gran cantidad de años de béisbol, pero en algún momento será considerado y en algún momento seguramente que ingresará al Salón de la Fama como uno de los mejores narradores y hombres de béisbol de la historia. En el Salón de la Fama de mi corazón sigues estando y de mi recuerdo. Betico, estás presente en todo el béisbol siempre por los recuerdos de lo que tú hiciste en tu brillante carrera. Bueno, tenemos allí para que ustedes se decidan por Simple Fibra. Vean por qué tienen, vean y escuchen por qué tienen que decidirse por Simple Fibra. Llegó Simple Fibra, el internet más estable. Planes de 200 megas a 1 giga. Renueva 7, 15 o 30 días. Compra ya y recibe el doble de velocidad por 6 meses y los primeros 30 días gratis. Bueno, aquí estamos y recordando pues todas aquellas frases. Bueno, un rolling a short, se le va la bola, comiquita. Y bueno, todas esas cosas que Beto nos transmitía cuando estaba haciendo los juegos de pelota. Allí viene dándole la vuelta al cuadro con un cuadrangular y la otra. Hay 2 envases, el juego está 3-0, el bateador está representando el empate. Todas esas frases las tendremos en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Betico, un beso. Estás allá. Yo sé dónde estás.